Y buenas tardes, mi nombre es Javier Vidal y les voy a leer la introducción. El funcionamiento de la intensidad sonora consiste en detectar los sonidos de diferentes fuentes. Se pueden utilizar diferentes programas para detectar la frecuencia y intensidad. Con esto podemos obtener una variación de resultados dependiendo de los sonidos y la distancia. La frecuencia es una magnitud que nos sirve para medir el número de... En la justificación, la intensidad sonora es un método experimental con el cual podemos obtener la frecuencia e intensidad de los sonidos dependiendo de la variación de la... En los objetivos tenemos objetivo general. Los cambios de frecuencia se realizaron con el fin de obtener resultados de diferentes fuentes sonoras y con esto obtener su máximo nivel de intensidad. Objetivos específicos: conocer los niveles de intensidad de distintos dispositivos, obtener buenos resultados con los distintos programas que resultados y análisis. En la primera imagen tenemos el programa que nos indica los hertz. En la segunda imagen tenemos el programa que nos indica sus decibeles. Se realizó una prueba con el pito de una moto utilizando programas para medir el primero, que es la intensidad, y el segundo, la frecuencia, y nos arroja unos datos en hertz y decibeles. También nos arroja una gráfica que nos puede decir cuándo el sonido permanece. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Rodríguez y les voy a hablar sobre la frecuencia. La frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabiliza un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal y luego estas recepciones se dividen por el tiempo transcurrido. La frecuencia se mide en hertz y un hercio en la frecuencia al sacar la frecuencia de un suceso o un fenómeno repetido por un segundo, así un fenómeno con una frecuencia de 2 hercios se repite 2 veces por segundo. Entonces vamos ahora a hablar de frecuencia de ondas. Frecuencia de ondas tiene una relación inversa con el concepto de longitud de ondas. A mayor frecuencia, menor longitud de ondas y viceversa. La frecuencia de ondas se calcula de la siguiente manera. Se calcula F, que sería frecuencia, igual a B, que sería la velocidad de la onda, dividido entre lambda, que sería la longitud de la onda. Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo el aire a agua, la frecuencia de ondas se mantiene constante. Cambia solo su longitud de onda y su velocidad. Ahora vamos a hablar de la frecuencia del sonido. El sonido es un fenómeno físico que consiste en la vibración de una fuente que lo propaga a través del aire u otro medio elástico y es percibible por un receptor. En este caso pues sería el oído humano, el aparato auditivo humano. El oído percibe el sonido definiéndolo por tal sensación como más agudo y a la inversa, al ser menos frecuente, como más grave. El oído humano tiene un rango perceptivo límite que sería, solo va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Vamos a hablar ahora de la longitud de ondas. De acuerdo a lo indicado, la longitud de onda tiene una relación inversa con la frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, como lo dije hace rato.
Bueno, tenemos que la longitud de onda sería lambda, que sería la longitud de onda es igual a la velocidad de la onda, que sería v, dividido por... Buenas tardes, mi nombre es Javid Vidal y les voy a dar algunos temas sobre niveles de intensidad. Bueno, la intensidad del sonido se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. Tenemos una fórmula de I es igual a A sobre N. La definición donde I es la intensidad del sonido, A es la potencia acústica y N es la área normal a la dirección. El oído oye intensidades desde los 10 elevado a la menos 12 W sobre M al cuadrado, donde W viene siendo el trabajo sobre los metros al cuadrado, hasta 1 W metros cuadrados. A causa de este gran intervalo de intensidades, se prefiere utilizar una escala logarítmica de base 10 en lugar de la naturaleza. La intensidad sonora I y el nivel de intensidad sonora beta son básicamente lo mismo y miden el mismo fenómeno. Tenemos una definición de tono. El tono de un sonido es la cualidad que corresponde a la sensación de un sonido más o menos. Identificación de sonidos. La experiencia nos muestra que el sonido se hace más y más alto cuando crece la frecuencia. Por lo tanto, podemos medir el tono de un sonido por su frecuencia. Dos sonidos de la misma intensidad y de igual tono pueden dar sensaciones muy diferentes. Si se escucha la misma nota dada por un violín o por un piano, inmediatamente se sabrá a qué instrumento pertenece cada nota. Estos sonidos difieren por sus timbres, tienen diferentes. Bueno, por último les daré un ejemplo que dice: calcule la intensidad de una onda referida al umbral de audición si tiene un nivel de 50 decibeles. Bueno, entonces tenemos unos datos que el nivel es de 50 decibeles y nos dice que tenemos que calcular la intensidad. Entonces tenemos la intensidad inicial, que es igual a 10 elevado a la menos 12 W sobre metros cuadrados. Entonces tenemos que la intensidad es igual a N decibeles y esto es igual a 10 logaritmo de intensidad sobre la intensidad inicial. Entonces tenemos los 50 decibeles sobre 10, que sería igual al logaritmo intensidad sobre la intensidad inicial. Entonces, por último nos pide que tenemos que calcular la intensidad. Entonces la intensidad es igual a la intensidad inicial por el logaritmo de 5 y esto es igual a 10 elevado a la menos 12 por 10 elevado a la 5 y esto nos daría igual a 10 elevado a la menos 7 W sobre M al cuadrado. A continuación les voy a hablar sobre los sonidos que realizamos en esta práctica. Como primer sonido tenemos la ambulancia, el sonido de la ambulancia a un radio de 40 centímetros, nos dio una frecuencia en hertz de 2250 y una intensidad de 81 decibeles. En la trompeta, como segundo sonido, tenemos el sonido de una trompeta con un radio de 50 centímetros, una frecuencia de 1395 Hz y la intensidad de 36 decibeles. Como tercer
sonido tenemos el pito de una moto a 55 centímetros. Nos bota una frecuencia de 363 Hz y una intensidad de 85 decibeles. Como cuarto tenemos el sonido de una licuadora a 65 centímetros con una frecuencia de 1230 Hz y una intensidad de 70. Bueno, entonces aquí como quinto sonido tenemos el aplauso y le tomamos desde un radio de 70 centímetros y nos dio una frecuencia de 744 Hz y tenemos una intensidad de 83 decibeles. Otro sonido, tomamos una canción de ópera con un radio de 80 centímetros y tenemos una frecuencia de 1969 Hz y una intensidad de 81 decibeles. Bueno, aquí tenemos sonidos que tomamos en distintas partes de la ciudad de Pasto, que sería el sonido de Hospital San Pedro y tenemos desde un radio de 2 metros y nos dio una frecuencia de 111 Hz y la intensidad de 75 decibeles. Tomamos también la quebrada Los Charcos en Albernia y con un radio de 150 metros y tenemos una frecuencia de 264 Hz y la intensidad de 63 decibeles. También tomamos el del sonido de la cancha de fútbol en Albernia de 1 metro y nos dio una frecuencia de 117 Hz y una intensidad de 76 decibeles. Y por último tomamos el sonido en el Parque Paraná con un radio de 1.30 metros y nos dio una frecuencia de 111 Hz y la intensidad en 60. Buenas tardes, mi nombre es Andermelo y vengo a exponer sobre el tema del efecto de Doppler. Bueno, cambios de frecuencia, efecto Doppler. Es llamado así por el físico austríaco Christian Andreas Doppler. Es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Hay ejemplos cotidianos del efecto Doppler en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación. La velocidad de una ambulancia, 50 km por hora, puede parecer insignificante respecto a la velocidad del sonido al nivel del mar, unos 1235 km sobre hora. Sin embargo, se trata de aproximadamente un 4% de la velocidad del sonido, fracción suficiente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo o uno más grave, justo en el momento en el que el vehículo pasa. Definición de longitud de onda y frecuencia de onda. Para entender físicamente el efecto de Doppler es imprescindible conocer el concepto de frecuencia y longitud de onda. Podemos apreciar en esta imagen que cuando hay baja frecuencia y baja energía, la longitud de onda va a ser mayor. Longitud de onda o lambda. Distancia entre dos crestas consecutivas de una onda, máximos o mínimos. En el caso de las ondas electromagnéticas, esa propiedad física puede ser, por ejemplo, su efecto eléctrico, su campo eléctrico, el cual, según avanza la onda, aumenta hasta un máximo, disminuye hasta anulares, cambia de signo para hacerse negativo, llegando a un mínimo. Frecuencia de una onda. Número de crestas que pasan por un punto determinado en un segundo. La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Como la frecuencia mide el número de crestas por unidad de tiempo,
Cuanto menor es la longitud de onda, distancia entre dos crestas consecutivas, mayor es la frecuencia y viceversa. Relación entre tonalidad del sonido y frecuencia y longitud de onda. Esto es un breve ejemplo de cómo es la relación entre estos. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y sonido más agudo. A menor frecuencia, habrá mayor longitud de onda y un sonido será. Como conclusiones, tenemos que la intensidad o el volumen es la cualidad que permite que nosotros detectemos si este sonido es fuerte o débil. Segunda, con los programas podemos definir cuándo un sonido llega a su punto en que queda constante. Tercero, sabemos que el sonido es un fenómeno que consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones